Feliz mañana para todos. Iniciamos este espacio de opinión, la voz del ciudadano, como siempre, los protagonistas, nuestros televidentes, que todos los días se conectan con nosotros, que todos los días están al tanto de los temas para opinar, para contarnos sus historias, sus reflexiones y hablar de esos temas que suceden en nuestro país, que suceden en el mundo. La invitación entonces desde ya para que empecemos a opinar. Vamos a estar hablando de un tema muy sensible. Tiene que ver con el consumo de drogas. Y estamos hablando de drogas tristemente tradicionales porque se ve en la historia de muchos países y también del nuestro. Pero estamos hablando de otra preocupación, el fentanilo. Incluso el presidente Gustavo Petro recientemente en la asamblea en la que hizo parte habló de la preocupación que existe frente a esta situación. Habló, por ejemplo, de que ya no mata 4.000 sino a 100.000 jóvenes al año. El resultado de la prohibición de las drogas es el dato también que ha hablado el presidente frente al tema del fentanilo. Veamos la pregunta entonces para que ustedes empiecen a opinar. ¿Cómo prevenir el consumo de fentanilo? Para eso vamos a estar hablando de qué es, cuáles son los daños, las consecuencias, pero sobre todo, ¿cómo cree usted que se puede prevenir el consumo de esta nueva droga? Y decimos nueva porque aunque para muchos hace más de 10 años circula en el mercado negro, es ahora cuando parece ser que más se está conociendo por parte de, sobre todo de los jóvenes y de los ambientes donde suele consumirse estas sustancias químicas. 601-316-2511, estamos en Bogotá, 601-316-2512. Recuerde que también está la línea de WhatsApp 316-420-2080 y tenemos nuestros teléfonos habilitados. Facebook ya está en vivo, estamos opinando y precisamente quiero que antes de iniciar con nuestro invitado, con sus comentarios, veamos el situación consecutiva de esta sustancia, el fentanilo. Resulta que este medicamento está siendo mezclado con otras sustancias como la heroína, generando una mezcla mortal, la cual, por ejemplo, solo en Estados Unidos a la fecha van más de 91.000 personas muertas por sobredosis de esta droga. Las imágenes son realmente devastadoras. Ciudadanos norteamericanos sumergidos por la llamada droga zombie. El fentanilo, la nueva droga sintética mortal que está llegando a Colombia. El fentanilo es un potente opioide sintético utilizado como analgésico medicado para tratar dolores severos como el cáncer, entre otras patologías. Sin embargo, en países como Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido se ha presenciado un alarmante incremento en el consumo de fentanilo. Este medicamento está siendo mezclado con heroína, alcohol y otros fármacos, siendo esta peligrosa mezcla 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Que se utiliza para pacientes en diferentes escenarios clínicos, como la unidad de cuidado intensivo, como las unidades de anestesia, y pues que es un muy fuerte depresor del sistema nervioso central. Para que ustedes tengan un contexto, los pacientes que tienen una ventilación mecánica con un tubo que les llega a la tráquea, tienen que estar bajo los efectos de este medicamento, bueno, junto con otros, pero parte del protocolo de medicación es el fentanilo. En los últimos 2 años, Estados Unidos ha registrado 91.799 muertes por sobredosis de esta peligrosa mezcla entre fentanilo y heroína. Cable Noticias habló con el toxicólogo Andrés Olaya, quien afirma que esta mezcla adictiva y mortal genera efectos irreversibles para el ser humano, como la pérdida de manera progresiva de las funciones cerebrales, además de generar paros respiratorios. Los daños en el sistema nervioso central son muy profundos porque estos medicamentos son depresores del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que coge las neuronas y las apaga todas. Al apagarse las neuronas, básicamente se dejan de realizar todas las funciones cerebrales que normalmente nos mantienen en una vida social, en una vida familiar, en una vida académica, y pues el daño estructural es muy grande. Según la Dirección de Antinarcóticos, el fentanilo estaría ingresando a Colombia de forma ilegal desde Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y Europa a través de puertos, aeropuertos y zonas de frontera.
Entre el año 2015 y los primeros 8 meses de este año han sido incautadas 2.119 unidades de este opioide, especialmente en Medellín, Risaralda, Antioquia y La Guajira. Bueno, pues ahí está, ustedes ya saben que las líneas están habilitadas y hoy es ese el tema, conocer precisamente cuáles son los riesgos que tiene el fentanilo, una sustancia que aunque es utilizada médicamente, también hay un medicamento homólogo que está en el mercado negro, que se mezcla con otras sustancias y que provoca efectos devastadores en quienes lo consumen. Precisamente la preocupación del gobierno frente a este tema es en relación a si sería o no bueno en este momento consumirlo. Yo quiero que vean estas imágenes que ustedes pueden encontrar en TikTok, son bastante fuertes, así que pues por sensibilidad de aquellos, lo que están viendo en pantalla es básicamente una de las calles de Filadelfia en los Estados Unidos. Toda esta cantidad de personas que ustedes están viendo son consumidores de drogas, entre ellas el fentanilo. Básicamente muchos de los programas que se vienen realizando, recuerden que estos son habitantes de calle, homeless, habitantes de calle, muchos de ellos por decisión propia, porque también existe la intención de desadaptarse del sistema, hacer un estilo de vida diferente y habitar la calle. Otros por problemas económicos y otros por el problema de la droga. El fentanilo es una de las causas más graves y estas son las imágenes, ustedes están viendo todas estas situaciones y una de ellas pues afecta literalmente los músculos, el deterioro muscular. Es por eso que muchos de ellos ni en pie pueden estar, por la situación tan grave que se viene viviendo. Las imágenes se están replicando muy fuerte a través de las redes sociales, ustedes mismos pueden buscarlas a través de las plataformas y ven lo que está pasando en este momento. La pregunta entonces, ¿le preocupa a usted este tema? ¿Cree que en Colombia podemos llegar a una situación muy similar con el tema del consumo de drogas, sobre todo de fentanilo? Y de ser así, ¿cómo se puede llegar a prevenir el consumo del mismo? Bueno, hay un dato también muy importante y es que en Medellín los delincuentes y los distribuidores de drogas estarían incursionando en las rumbas de la capital antioqueña, aunque no en presentación para ser inyectada. Escuchen esto, las autoridades están detectando ventas ilegales. Una de las mayores preocupaciones por parte de las entidades tiene que ver con la alta tasa de adicción que provoca el fentanilo en los consumidores. Puede llegar a ser 50 veces mayor a la de cualquier sustancia que hasta el momento hayamos conocido. Es por eso que en el Congreso de la República pues se pretende radicar un proyecto de ley que busque sancionar el tráfico, la fabricación y el porte de esta sustancia. Esto después de confirmarse el consumo de este químico en el país. Tras la alerta por la comercialización de fentanilo en el país, desde el Congreso de la República se busca sancionar el tráfico, la fabricación y porte de esta sustancia conocida como la droga zombie. No queremos que ocurra lo que está ocurriendo en México, en Estados Unidos, donde los jóvenes que prueban esta sustancia se convierten en adictos de manera directa, rápida, y en el peor de los casos están generando muertes por sobredosis de este producto, de esta sustancia. Con este articulado se pretende modificar el Código Penal y el Código de Policía para sancionar estas conductas que afectan la salud pública de Colombia. Queremos modificar el artículo 376 del Código Penal e incluir en ese catálogo de sustancias psicoactivas penalizadas en Colombia el fentanilo. Desde el Legislativo, además, se propone realizar políticas públicas de prevención y atención del uso de este fármaco que enciende las alarmas en el territorio nacional. Precisamente el fentanilo es un opioide que genera graves consecuencias, eso era lo que les estábamos hablando, consecuencias para la salud. Los efectos, por ejemplo, son abstinencia, sensación de pánico, insomnio, escalofríos, sudores, fuerte dolor muscular, como ustedes veían en las imágenes, calambres estomacales, vómito, náuseas y diarrea. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales en el mundo. Según estudios hechos por Estados Unidos, existen dos clases de fentanilo. El fentanilo farmacéutico, que es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Y está el fentanilo fabricado ilícitamente, que es el que se ha popularizado por su fórmula ya sea líquida o en polvo.
Este alucinógeno está encendiendo las alarmas de las autoridades médicas porque se encuentran presentaciones como aerosol nasal, gotas para los ojos o gotas en papel, en golosinas pequeñas, lo que ha hecho que este ingrediente silencioso pero mortal sea consumido recurrentemente, así sea en pequeñas cantidades. Otra de las preocupaciones es que no tiene ni sabor ni olor para ser detectado. Para organizaciones como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el fentanilo se ha catalogado como una de las causas del aumento de muertes por sobredosis, y en sus estadísticas demuestran que los principales consumidores son jóvenes. Más de 150 personas mueren cada día por este opioide. ¿Pero qué es exactamente lo que sucede una vez es ingerido? Los médicos aseguran que se dilatan las pupilas, se generan síntomas de abstinencia como sensación de pánico, insomnio, escalofríos, sudores fuertes, dolor muscular, calambres estomacales, náuseas, vómitos y diarrea, hasta llegar a la inconsciencia. Es un opioide que genera en este punto alteraciones a nivel metabólico, alteraciones a nivel de conciencia, el estado de conciencia queda completamente alterado. Adicionalmente a eso, los procesos motores y todo lo que está relacionado con el proceso vegetativo de un ser humano, o sea, control de esfínteres, hambre, sueño, todos los procesos vitales del ser humano quedan completamente alterados. Y adicionalmente a eso genera un estado de aislamiento social y pues obviamente todo lo que esto representa en términos de desarrollo personal. O sea, las personas que son consumidoras de fentanilo no pueden trabajar, no pueden socializar. Esta droga callejera se está posicionando como la preferida de la sociedad en varios países, como Alemania, España y Colombia. Sus consecuencias inmunológicas más graves son los vómitos, retención de orina, respiración lenta y la muerte. Ante esta situación, la Casa Blanca emitió una amenaza emergente y es el primer país que está tomando medidas para la prevención, el tratamiento y la reducción del suministro de esta sustancia, que prácticamente paraliza el cuerpo y todos los sistemas. Bueno, pues ahí está básicamente algunas de las consecuencias. Ya vamos con nuestros televidentes que tenemos en línea telefónica desde Barranquilla. Y antes de saludar a nuestro televidente, un tema muy importante. El presidente Gustavo Petro planteó recientemente que el país debe prepararse para la llegada de esta droga que genera un tipo de adicción y que plantea retos muy distintos a los de la cocaína o la heroína. Tenemos llamada desde Barranquilla. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Muy buenos días, señorita. Habla con Luis Carlos Villa. Un saludo a todos los del panel y a todos los televidentes. Don Luis, gracias por su llamada. Saludos a todos en Barranquilla y cuéntenos, ¿qué piensa usted de esta nueva droga? Señorita, ya yo soy una persona mayor de edad y me preocupa ver la juventud con semejante problema que se le viene encima. Entonces, yo creo que el gobierno y la sociedad privada debe actuar lo más rápido posible. Esto no pueden comenzar a hacer estudios y testados y cosas. No, esto hay que actuar muy rápidamente. Tanto el Estado como los colegios, la parte privada, colegios, las universidades, y meter rápido publicidad y mostrarle a los muchachos el daño que se van a hacer, porque los traficantes van a decir que no pasa nada, pero hay que decirle a ellos con anterioridad lo que se les viene encima, como lleguen a tocar siquiera esa sustancia, ni siquiera probarla, tocarla. Eso es un peligro, pero letal. Entonces hay que advertirle a los estudiantes que eso ni lo miren, pero hay que mostrarle con fotos, con videos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y hay que mostrarle a ellos el daño que se va a hacer. ¿Sí? Entonces ese es mi aporte al programa. Muchas gracias. Don Luis, muchísimas gracias. El tema de la prevención, por supuesto, hablar de estas drogas y del impacto en torno a este tema. Colombia no enfrenta actualmente una crisis de los opioides como la que, por ejemplo, está viviendo, y ustedes lo veían con las imágenes, los Estados Unidos. En ese país, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, han muerto en el 2021 por opioides sintéticos distintos a la metadona, principalmente el fentanilo, más de 70.000 personas. Casi el 70% de todos los fallecimientos asociados a sobredosis de drogas. En el resto del mundo, como indica un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el consumo de fentanilo y, por ejemplo, de tramadol también ha aumentado exponencialmente, especialmente en África, además de Norteamérica. Vamos a saludar a esta hora a nuestro invitado, es el doctor Fabián Gerardo Díaz. Él es director de la Maestría en Administración de Salud, experto en gestión de salud colectiva y planeación territorial. Doctor, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de un tema que usted nos dirá si debemos o no preocuparnos, y es el tema del fentanilo. Quiero preguntarle,
¿hace cuánto está el fentanilo en el mercado negro? Y si ese fentanilo del que estamos hablando es el mismo que usan los médicos, digamos, en las cirugías, o es otro. ¿Cómo es ese tema? Bueno, a ver, el fentanilo ya está, digamos, ya lleva un buen tiempo en el mercado negro, entre comillas, no solamente en Colombia, sino en general en el mundo. Uno puede estar hablando que este es un problema que conocemos hace fácilmente 10 años sin ningún problema, ¿vale? Pero, pues digamos que lo importante es entender que no siempre es el fentanilo, o sea, aunque suene fuerte decirlo, pero hay que decirlo así. No es que el fentanilo de los hospitales se filtre al mercado negro y entonces no es necesariamente. De pronto habrá algún caso, pero no es necesariamente lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay unas producciones de estos opioides sintéticos pues por todas unas cadenas de distribución alrededor de ello, ¿verdad? Bueno, hablemos también de este tema y de cuáles son las consecuencias del consumo de fentanilo. Las imágenes que muy seguramente, doctor, usted ha visto a través de las redes, que hemos visto muchísimo por la crisis que está viviendo Estados Unidos del consumo de estas sustancias, y también unas imágenes similares en España. Ese riesgo podría verlo también en Colombia. Muchos dicen Colombia no es un país de consumidores. ¿Ese riesgo podría verlo acá? Bueno, a ver, el riesgo existe. Desde que haya algún tipo de sustancia psicoactiva que pueda ser consumible y que pueda llegar a Colombia, claro que va a existir el riesgo, no solamente con el fentanilo, sino con muchas otras drogas sintéticas que pudieran ingresar al país y pudieran volverse en algún momento de un consumo importante. Eso puede ocurrir. Sin embargo, en este momento es como, el mensaje es como en alerta, pero no lo tenemos ya. En general, Colombia no se ha dedicado a hacer un consumo de opioides muy importante, en parte también porque tenemos esos medicamentos de una forma controlada, diferente a como existe en otros países que son venta libre. Acá tenemos venta controlada y eso, digamos, que nos ayuda un poco también. Entonces, no considero que sea algo como ya es un riesgo y sí, ya nos va a pasar y nos vamos a tener las calles así como las imágenes que ustedes han visto. No necesariamente. Pero sí, de todas formas, mantener la alerta. Necesitamos tener en cuenta que hay los síntomas asociados a esto, y sobre todo cuando se combinan, pues puede ser, digamos, muy peligrosos. Ustedes han visto las imágenes, yo siempre pienso, una imagen habla más que 1000 palabras, y pues sobre todo la adicción que esto crea, pues puede llegar a ser muy alta. Bueno, y pues no, ahí es donde tenemos que mantener la alerta. quiero que me acompañen unos momentos a ver algunas de las imágenes para que nos explique lo que vemos. Muchos la llaman la droga zombie, pero nos explique, doctor, básicamente qué pasa en el cuerpo. Estas personas, por ejemplo, no pueden mantenerse de pie, parece que hubiera un deterioro fuerte muscular, la postura de ellos y los movimientos pues son bastante difíciles de entender. Ya usted médicamente nos explicará qué sucede. Ramiro está con nosotros en la línea. Muy buenos días. Ramiro, lo saludamos. ¿Qué piensa de este tema? Muy buenos días, Ramiro Acevedo, desde Corozal, Sucre. Mire, qué programa tan espectacular. Opino que ese programa deben transmitirse por todos los medios masivos de televisión en Colombia, públicos o privados, como sea. ¿Y para qué? Para que el pueblo se eduque sobre el peligro que está corriendo la sociedad colombiana y del mundo. Mil gracias, esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Tenemos también llamada de Álvaro desde Soacha. Álvaro, lo saludamos. ¿Qué piensa de este tema? Gracias, muy amable. Pues es muy preocupante porque estamos atacando el fentanilo directamente y no la raíz. Ninguna persona consciente llega directamente al fentanilo, sí que es un consumidor posiblemente de cannabis o marihuana, es la puerta para iniciar la drogadicción, porque es lo más barato y ya una vez contaminado y hecho adicto, ya va a poder usar marihuana, va a poder usar otros alucinógenos que son graves para la salud de las personas.
Don Álvaro, muchísimas gracias por su comunicación. Doctor, veamos este mensaje también que nos llega a esta hora de los televidentes que nos ven, 316-420-2080. Política de salud pública, pero más importante que los padres tomen conciencia de ser permisivos, apoyar de verdad sin preámbulo a los maestros cuando ellos generen alertas, ocupar los muchachos en obras, artes, deportes, en fin, teorizar nos sirve de mucho. Carlos, muchísimas gracias por su opinión siempre en este espacio y le voy a pedir a nuestra producción que nos ayude, doctor, viendo las imágenes que rodábamos antes de hacer la conexión con usted. Y quiero que me cuente un poco de qué es lo que pasa precisamente con estas personas que ustedes ven en pantalla, personas que no se pueden poner de pie, personas que se ven adormecidas. ¿Cuáles son esos efectos y qué es lo que se ve en las calles de Filadelfia? Claro, entonces, bueno, primero hay que empezar por entender qué es el fentanilo. El fentanilo es un analgésico, que es un opioide sintético que es parecido a la morfina. Yo creo que todos hemos escuchado la morfina, pero tenemos que hacernos la idea que el fentanilo es entre 50 a 100 veces más potente que la misma morfina, ¿listo? En su forma recetada y en el uso, digamos, médico. Pero pues digamos que puede ocasionar dependencia. Se puede utilizar de diferentes maneras, la inyectada es la más común y pues es importante entender los síntomas. Entonces, ¿cuál es el efecto inmediato? Aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento también puede ocurrir, sedación, ¿no? Y entonces por eso los ven como si estuvieran sedados, como en un estado de aletargamiento, ¿no? Como si estuvieran dormidos, pero no, ya están dormidos con aletargamiento, ya es un sueño mucho más profundo del cual no van a salir tan fácil, pero también puede ocasionar otro tipo de síntomas que son muy importantes, problemas respiratorios, pérdida del conocimiento también digamos que ya uno dice, bueno, alerta, para cuando esto puede generar dependencia o algún tipo de situación pues ya que te genere un vicio y es cambios excesivos de humor, no de entusiasmo, agresividad, no esos cambios del estado de ánimo de un lado a otro. Empezar a consumir esto cuando no se siente el dolor, porque eso se daba específicamente para tratar el dolor, y tendencia a manifestar como lo que uno llama conductas de riesgo o de emociones, ¿no? Altas. Eso, digamos, también puede ser señales de alerta para una persona que esté en esto. Y hay un tema aquí muy, muy delicado, y es que el fentanilo, no, o sea, lo que estamos viendo allí en las imágenes no necesariamente es solamente el fentanilo, porque el fentanilo se suele combinar con otras drogas de consumo masivo, como cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA. Entonces pues empieza a ser más peligroso porque los síntomas y algunos de estos síntomas que les está diciendo se empiezan a exacerbar, y entonces como que se potencia y se magnifica muchos de los efectos, incluyendo las alucinaciones, depresión, bueno, en fin, depresión de sentimiento, pero también depresión respiratoria o paro respiratorio incluso en algún momento. Coma pueden llegar a ocurrir dependiendo digamos, las diferentes combinaciones que se usen, ¿no? Y pues la muerte, claro está. Doctor. Entonces, ese es el tema, ¿no? Lo que estamos viendo ahí no es solamente el fentanilo solo, sino muchos de ellos tendrán algunas combinaciones. Doctor, ¿qué provoca en un consumidor este tipo de drogas? Si hablamos de marihuana, entonces podemos decir que el beneficio, si lo podemos decir de esa manera, es que se relajan, dicen ellos, que, bueno, si hablamos de tipos de, por ejemplo, la cocaína los acelera. ¿Qué pasa con el fentanilo cuando lo consumen de esta manera como droga? ¿Qué es lo que buscan ellos sentir en ese momento del consumo? Pues digamos que ahí hay como una serie de visión, sobre todo depende cómo lo hayan combinado, pero sobre todo es el estado de relajamiento, ¿no? O sea, si uno lo piensa en el mecanismo de acción, que es un opioide, que es una droga para el dolor y que en algún momento causa sedación, pues esos estados de relajamiento que se buscan con ella son impresionantes, ¿no? Y ese es como, digamos, el centro. Sin embargo, vuelvo e insisto, claro, cuando tú ya lo empiezas a combinar con una cocaína o con un MDMA, en donde tú tienes alucinaciones, donde tú tienes otro tipo de sensaciones asociadas, pues es que empezamos primero a volverse más peligroso y a volverse más adictivo por el tipo de sensación que buscas. Pero sobre todo es que el tema es que esto es muy
crea una dependencia muy fuerte. Entonces, claro, cuando tú tienes dependencias tan fuertes, más allá de la sensación que te produzca al principio, o que hayas estado buscando al principio de relajarse o etcétera, más allá de esa sensación, lo que puede ocurrir es que te genere una dependencia en la que así tú no sientas algo agradable, necesitas el medicamento para sentirte bien o para calmar los síntomas de lo que nosotros llamamos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es muy duro porque puede causar dolores en los músculos, problemas para dormir, diarrea, vómitos, escalofríos, movimientos tónico-clónicos, o sea, como movimientos incontrolables en algunos músculos, y el deseo, la necesidad, esa sensación intensa de consumir la droga. Y ese síndrome de abstinencia hace que, aunque no estés teniendo una sensación placentera asociada al consumo de la sustancia, vayas a buscar la sustancia. Y como está potente, entonces pues cada vez la buscas más, y eso es un círculo vicioso negativo muy fuerte, y por eso ves a las personas allá, como lo han llamado, como en modo zombies. Doctor, tenemos 2 preguntas, vamos a ir con una llamada y escuchar los sondeos. Lo primero, la gente nos está preguntando si esa droga es lo mismo que hace un tiempo que se conocía como sales de baño. Y lo otro que nos están preguntando es en cuánto tiempo una persona que consume por primera vez puede volverse adicto. Mientras tanto, Genaro está en la línea. Genaro, lo saludamos, su opinión y bienvenido. Sí, buenos días. Lo escuchamos, bienvenido. Gracias. A ver, el consumo de drogas es decisión personal. Por mucho que hagan los gobiernos para controlar, eso es muy difícil porque la gente siempre va a buscar alternativas para consumir. Lo que hacen el gobierno hace invertir plata y todo el tema, pero pues eso es botar la plata con esta gente. Sería bueno que las familias, los padres, la familia de las personas consumidoras estén más pendientes y se den cuenta y ya den consejos de cuánto los toman más fácilmente. Pero es difícil pues controlar a esas personas. Lo que tiene que ver con Colombia, yo pensaría que va a ser imposible, porque pues si el mismo presidente es consumidor de drogas, pues ¿qué va a intervenir o qué va a hacer para que la gente no consuma? Antes, al contrario, los va a incentivar. Eso es lo que hace este señor acá. Entonces, yo pienso que dejarlos, que se mueran, y que ya, y cuando ya se mueran unos 50.000 o cuántos millones, entonces ya los otros cogen escarmiento y paran. Pero eso, yo creo que el controlar eso es difícil, porque pues la gente siempre va a buscar la forma de consumir. Así hayan un policía por cada habitante, el tipo se va a ir al baño y el policía no puede ir detrás del baño. Entonces, eso va a ser muy difícil. Entonces, dejarlos, que mueran. Pero Don Genaro, muchísimas gracias por su opinión. Ahí está la opinión de los televidentes. Dice nuestro televidente que se mueran a ver si los demás aprenden. El tema es que ese es el punto. La adicción no permite la conciencia. Doctor, antes de irnos, veamos en lo que piensa la gente frente a este tema. Ponerle control. Hay que ponerle mano dura, ¿no? A esa cuestión. Lo que pasa es que nosotros, aquí en Colombia, la justicia es muy débil. Entonces, y no hay control para eso. Entonces, si le ponemos control y si hay mano dura para esa clase de sustancias, seguro que la vamos a combatir. Pues yo siento que échele cabeza, ¿se llama? Yo siento que ponerlos en los stands de las fiestas o así ayuda muchísimo, porque primero ayuda a las personas como que tienen sobredosis y eso y están tan enfermas, y pues ayuda a evitar muertes, y dar esos cursos de antidrogas y todo eso, de enseñar a los jóvenes como todas las consecuencias que trae para el cuerpo, para la salud, para la mente. De pronto sí se puede evitar un poco más. Evidentemente el Estado debe tener una actuación de frente o de cara a ello en tanto a la prevención, es decir, hay que buscar la manera de mirar cuáles son las causas de esto, y por lo menos en Colombia, que todavía no está como tan distribuido como en otros países, y sobre todo el consumo directo, sino que aquí lo están haciendo a través de otro tipo de drogas. Precisamente eso hay que tratarlo desde la prevención, es decir, es hablar con las personas, es que se trate como un tema de salud pública. Doctor, tenemos menos de un minuto. ¿Las respuestas es lo mismo que las sales de baño?
No, las sales de baño son otro tipo de drogas que existía antes en el Reino Unido, Monkey 2 creo que la llamaban en alguna época, pero definitivamente no son lo mismo. Pudiera parecer algunos de los efectos similares, pero son otro tipo de droga absolutamente diferente y que no tiene nada que ver con las sales de baño. Frente al tema del tiempo, eso es muy variable. Cada organismo responde de forma diferente a todos los medicamentos, a cualquier medicamento. Y esto incluye pues las drogas sintéticas, como en este caso pues ya nos está ocurriendo con el fentanilo, y sería irresponsable decir no, sí, ya al mes o al día, no. Eso puede ser muy variable y hay personas que empiezan a generar dependencia muy rápido y otras que se demoren un poco más, pero en general la alerta es que todos pueden generar dependencia y eso digamos que es lo que tenemos que tener en cuenta. No hay una forma de predecir quién no va a generar dependencia, no puedo saber quién no. Entonces partamos del principio que pudiera ser cualquiera y en ese orden de ideas pues estoy absolutamente de acuerdo con el tema de hay que tratar eso como una política de salud pública. Sí. Afortunadamente el país tiene unos mecanismos de vigilancia muy importantes. Yo en eso aplaudo al Instituto Nacional de Salud, que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permite hacer seguimientos muy importantes y estar en alerta, sobre todo eso que están haciendo ustedes, de verdad, Cable Noticias, muchas gracias. Educar a las personas, que uno mismo tenga la alerta y sepa para generar las alertas al sistema médico, al sistema de salud, pues es probablemente lo que podamos hacer en este momento, antes que se convierta en un problema. Doctor, se nos fue el tiempo y nos quedó pendiente el tema de las políticas de salud pública, de mirar qué hacemos frente al consumo y de qué está haciendo el país. Lo haremos en una próxima conexión. Gracias por su tiempo y dejamos también... Claro que sí. Antes, doctor, gracias. Y los dejamos antes de venir con las noticias, con más opiniones frente a este tema. Yo considero que el tema del uso de las drogas debe mirarse como un tema de salud pública y no como el control que le han hecho al tema de las drogas, que es con el tema de la criminalización. En ese sentido, el Estado debe crear políticas públicas en torno a la prevención y pues también atención de temas de consumo. Pues yo considero de manera preventiva y eso permitirá a que las y los jóvenes puedan, digamos, tener como una información mucho mayor respecto de lo que es esta droga, las implicaciones que tiene hacia el ser humano y bueno, pues lo dañino y lo mortal que termina haciendo. Todo está desde la información, como desde la educación y cómo se está trabajando el tema con la gente, porque la prohibición no va a generar nada, solo genera que la gente haga las cosas como clandestinamente. Bueno, informando. Está claro, informando pues a la gente, porque pues hemos aprendido, ¿no? Que no sirve de nada ocultar la información y prohibir las cosas, porque pues la gente va a seguir llegando a ellas. O sea, el mercado negro existe y combatirlo no tiene ningún sentido. Entonces pues informar, parce, que la gente se anime a ir a Échele Cabeza, revisar sus cosas. Pues Bogotá pues es una ciudad donde todo el tiempo hay cosas pasando, todo el tiempo hay cosas siendo consumidas, ¿verdad? Entonces pues sí, no, informar.